¿Qué tal? ¿Cómo están? Se han jugado ya los partidos de ida de semifinal de Champions League y de Europa League, partidos apasionantes en muchos de ellos. Están abiertos casi todas las series, por lo menos están abiertas, todavía hay chances de que se revierta la situación del partido de ida, en algunos casos empates que permiten pensar que hasta se puede definir por alargue y penales en los partidos de vuelta. Y vamos a analizar bien qué pasó, especialmente con los partidos de Champions, pero nos vamos a detener también en el partido de Juventus-Sevilla de la Europa League, porque son dos equipos con muchísima tradición, muchísimos títulos y que pueden llegar a definir también probablemente el campeón por anticipado, pero esto lo vamos a ir analizando ahora de a poquito. Vamos a empezar por el gran partido que esperaba todo el mundo. Les cuento partido en el que estuve también en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Manchester City. Muchos dicen, y también yo lo creo en principio, que es probable que sea la final anticipada de la Champions. Porque estamos hablando del vigente campeón, que es el Real Madrid, que prácticamente, si ustedes lo piensan, no alteró su plantel respecto del año pasado. Prácticamente es el mismo plantel. Ancelotti tiene una gran virtud, que es que más o menos mantiene el equipo que viene obteniendo tantos éxitos al punto tal de que ahora, hace poco, como ustedes seguramente saben, y si no les cuento a los que no lo saben, el Real Madrid acaba de ganar la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja a Osasuna, hace pocos días nada más, en la final de esta Copa, con lo cual este equipo ya ganó todos los títulos posibles. Es decir, no es que la Copa del Rey sea un gran título, es un título importante, pero no es considerado el más importante del año, ni mucho menos. Pero hay que tener en cuenta que el Real Madrid había ganado todos los demás títulos anteriores y a este plantel le faltaba solamente la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque hacía mucho que el Real Madrid no la ganaba, desde 2014, que justamente estaba Ancelotti allí cuando la ganó. Pero ahora pasaron muchos años, es otro plantel, y este equipo también ahora ganó la Copa del Rey, había ganado la Supercopa de Europa al comenzar la temporada, que siempre se juega en el mes de agosto, como campeón de la Champions anterior, por supuesto había ganado la Champions. En enero pasado, enero-febrero, jugó el Mundial de Clubes de Marruecos y también ganó el Mundial de Clubes. Ahora compite casi con un pie para llegar a la final de la Champions otra vez y ganó la Copa del Rey. Es decir que Ancelotti tiene virtud de haber mantenido el plantel y este plantel tiene una continuidad envidiable, más allá de que la Liga, que es el torneo de la gran continuidad en el año, no le fue tan bien porque yo creo que lo descuidó un poco en base a la Champions, que es el gran torneo de Real Madrid. Muchos dicen que el Real Madrid nació para la Champions, que la Champions está hecha casi para el Real Madrid. Tal vez sea así porque es un equipo de una característica bastante particular que se agranda en momentos difíciles. Este plantel ya demostró con creces lo que puede dar, pero se encontraba aquí con un Manchester City que no es el mismo del año pasado. ¿Se acuerdan que recién dijimos, el Real Madrid se parece mucho al del año pasado, es el mismo plantel en líneas generales, con algunos pequeños cambios, pero en general es el mismo, mientras que el Manchester City tiene un gran cambio. Yo creo que es un gran cambio, no es que solamente es un jugador, sino que este jugador le marca un cambio fundamental al Manchester City en su manera de jugar, que es Erling Haaland. El noruego, el gran atacante noruego, altísimo y de mucha velocidad y de mucho gol para la altura que tiene, pero es un jugador que aprovecha muy bien su físico, que tiene una gran inteligencia para definir, una gran rapidez para moverse en el área y que obligó, en cierta forma, al Manchester City a cambiar su estilo. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Guardiola, en la conferencia de prensa en la que estuve, y le pude preguntar a Guardiola también algo, sí aceptó que ahora juega mucho para Haaland, casi diciendo, bueno, teniendo un jugador como Haaland, no, ¿cómo no vas a jugar para él? Bueno, Guardiola muchas veces dijo que no importaba quién y que él tenía un estilo. Ahora eso lo resigna un poco pensando que tiene un delantero que tiene más de 50 goles en la temporada, que para lo que es una Premier League y para lo que es el fútbol inglés es una bestialidad, es descomunal. Bueno, entonces la gran expectativa estaba en ver si un jugador como Haaland de esas características en un escenario como el Bernabéu, que es un escenario en el que los focos están todos puestos en un jugador así, iba a rendir o no y si iba a ser tan importante como parecía, teniendo enfrente además un jugador de otras características, pero también un gran goleador como Benzema. Estaban Benzema y Vinicius por un lado, estaba Haaland por el otro junto con De Bruyne. Entonces, ¿qué dupla era la que se iba a destacar? ¿Qué iba a pasar en el Bernabéu? Bueno, lo que pasó fue bastante distinto, como suele ocurrir en el fútbol muchas veces, ¿no? Bastante distinto a lo que uno podía pensar. Me refiero a que Haaland desapareció por completo del mapa. Raro, porque Haaland venía haciendo muchos goles, porque sigue siendo un goleador en casi todos los torneos en los que juega, pero Haaland desapareció del Bernabéu. Un Bernabéu además que no iba a ver en este caso a uno de los mejores defensores que tiene el Real Madrid en el año, el brasileño
Eder Militao por suspensión, o sea que Militao no jugó este partido y entonces fue obligado Ancelotti a colocar allí a Alaba y a Rüdiger a ver qué pasaba y pegó al alemán, a Rüdiger, a Haaland. Bueno, Rüdiger se lo tragó a Haaland directamente, hay que decir así, muy ayudado por la estructura defensiva del Real Madrid, muy bien plantada, especialmente me parece que bien complementado con Alaba, muy bien realmente, con el esquema de siempre que usa Ancelotti en esta clase de partidos. ¿A qué voy? A este invento, para mí muy positivo, de colocar a Camavinga, Eduardo Camavinga, el joven volante francés, como lateral izquierdo, un jugador que después se prodiga, se va al ataque cuando puede, a veces se va al medio de la cancha cuando tiene la pelota el Real Madrid, pero defendiendo lo que hace es volver rápidamente a una función de 3, como decimos en Argentina, de lateral izquierdo, y Carvajal por el lado derecho. Era un partido difícil para el Real Madrid porque era un City muy crecido, un City que ha hecho una gran final de temporada, un City que acaba de arrebatarle el primer puesto al Arsenal en la Premier League, que además le ganó muy bien al Arsenal ese partido que fue clave, cuando faltan apenas 4 partidos para el City y 3 para el resto de los equipos importantes que pelean por los títulos para terminar la Premier League, y que además está en la final del FA Cup donde espera jugar contra el Manchester United. O sea, un City que es protagonista de los 3 frentes en lo que está, FA Cup, Premier League y Champions League. Bueno, este City que venía con 10 partidos consecutivos ganando, llega al Bernabéu y no fue el mismo. Comenzó tocando muy bien, comenzó jugando como siempre, teniendo una gran posesión de pelota, pero ustedes, los que me siguen a mí por mucho tiempo en el canal, saben lo que pienso de esta situación. Guardiola tiene una cantidad de vicios, a mí me gusta mucho su estilo general, lo que globalmente él propone, la filosofía de fútbol que tiene, pero el City tiene vicios, que ya tenía el Bayern, y ya en algún sentido, aunque menos porque estaba Messi, tenía el Barcelona, pero mucho más el Bayern y mucho más ahora el City, que es que no se corresponde la cantidad de goles y la distancia que saca a los rivales con respecto al porcentaje de posesión de pelota que tiene. Por ahí parece complicado lo que digo, pero simplemente lo que digo en síntesis es: tenés mucho más la pelota, dominás a los rivales casi no tocan la pelota y resulta que le ganás por 1-0 con un gol de penal. Pasa muchas veces esto con el City porque no termina de definir. Y si marcó más goles en esta temporada, muchas veces fue porque Haaland en la primera parte de la temporada no estaba adaptado al equipo y hacía casi algo solo gracias a las asistencias de Kevin De Bruyne, que es un gran talento, ¿no? Un gran talento. Bueno, en la segunda parte del año, y lo aceptó Guardiola en la conferencia de prensa, lo que hizo fue el City un poco amoldarse a Haaland y Haaland amoldarse al City, es decir, bajar a buscar un poco más la pelota, tocar más a los costados, complementarse, buscar más a casi todos los compañeros. Bueno, en este partido no pudo ocurrir eso porque lo que pasó es que Haaland fue bloqueado. Entonces pasaron 30 minutos, 31 minutos, 32 minutos con el City dominando a voluntad sin llevar mucho peligro al arco de Courtois, cuando en el mejor momento del City llegó el gol del Real Madrid, cosas que suelen pasar en el fútbol, ¿no? Un golazo, un remate espectacular de un gran jugador que cada vez está mejor, que tiene que corregir pequeños vicios personales, como discutir con los árbitros y con los rivales, y a veces con el público, como es el caso de Vinicius, al que le pegan mucho, y también amonesta mucho por quejarse. Pero bueno, Vinicius sacó un remate espectacular en un gran momento del delantero brasileño y se pone en ventaja un Real Madrid que hasta ese momento realmente no lo merecía. Tremendo, ¿eh? Bueno, parece que se nos viene abajo el mundo. Bueno, les decía, se pone en ventaja el Real Madrid. Y entonces ahí no entiendo por qué tiene que ocurrir esto. Un City que pasó a estar de capa caída. Anímicamente le afectó, casi como esto que escuchamos recién de la lluvia, bueno, igual. Así le afectó al City el gol de Vinicius. Tremendo. ¿Por qué esa caída? Bueno, probablemente porque no se esperaba esto después de esta racha que yo les comentaba tan larga de partidos ganados. No se esperaba que Haaland no apareciera y de repente se encuentra con otra vez un resultado negativo en el Bernabéu. ¿Se acuerdan que el año pasado, en esta misma instancia, en semifinales, el City, que primero jugó de local y después jugó en el Bernabéu, llegó con ventaja al Bernabéu, estaba casi clasificado y faltando pocos minutos le remontó 2 goles al Real Madrid y se fue eliminado en una serie que mereció pasar durante casi todo el lapso. En este caso, otra vez, dominio de 30 minutos y llega el gol de Vinicius con un remate casi fuera del partido. El City desaparece de la acción por un rato, el Real Madrid se agranda como suele ocurrir en la Champions, pero se fue al descanso con este resultado.
Y en el segundo tiempo, en el mejor momento, cuando ya el Madrid parecía cada vez más acomodado y un partido en el que podía sacar una distancia mayor para ir a Manchester muy tranquilo a la revancha, llega en el mejor momento del Madrid, fíjense qué cosa rara, el gol de De Bruyne, que es un gol también de media distancia, un derechazo fuertísimo, muy bien colocado, que no pudo contener su compatriota Courtois. Y acá hago un paréntesis, fíjense lo que es el fútbol de raro. El gol del Real Madrid lo hizo Vinicius, que es brasileño, y se lo hizo a Ederson, que es un arquero brasileño. El gol del Manchester City lo hizo Kevin De Bruyne, que es un belga, a un arquero de Real Madrid que es belga. De un belga a un belga y de un brasileño a un brasileño. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Los dos goles en un contexto completamente distinto a lo que parecía. Ninguno de los dos llegó por dominio lógico del equipo, sino en el momento en el que el rival estaba mejor. ¿Y qué es lo que pasa en el fútbol con la psicología? Lo mismo de siempre. Ahora, después del gol de Manchester City, fue el Real Madrid el que se termina quedando. Son minutos de desconcierto, no esperaba ese empate. El Manchester City logra empatar y a partir de ahí otra vez tocó y estuvo hasta inclusive con alguna chance el City de ganar el partido. En síntesis, yo creo que el empate está bien. Para mí el Madrid fue un poquito más que el City porque logró contener a Haaland, porque logró por momentos imponer su esquema. A mí no me termina de convencer, pero entiendo esto de Ancelotti, de jugar a veces especulativamente de local, como hizo el Real Madrid, pero claro, ahora no va más, lo de gol de visitante vale doble, entonces se juega de otra manera la Champions, cambió mucho eso, pero más allá de todo creo que la eliminatoria está abierta, que la serie está abierta y vamos a ver lo que pase en los próximos días en Manchester en la revancha, partido que pinta por una definición quizá dramática, y quizá la otra cosa es que Haaland cambie completamente lo que hizo en el Bernabéu y en el Ciudad of Manchester pueda mostrar una cosa completamente distinta. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora muy parejo, tal como se preveía antes de comenzar la serie. Vamos a hablar ahora del derbi de la Madonina, que es el derbi que jugó la otra semifinal en el mismo estadio en el que se va a jugar la revancha, pero ustedes saben que en Milán, el estadio de Milán cambia de nombre de acuerdo a quien sea local. Pues en este caso estamos hablando del estadio San Siro, porque el Milán fue local frente al Inter. La semana que viene se va a jugar ahí mismo, pero se llama Giuseppe Meazza porque el Inter es local frente al Milán. Bueno, un partido raro. ¿Por qué digo esto? Suele ser muy parejo, muy duro. Ustedes se acuerdan que en 2003 jugaron otra semifinal, Milán e Inter, a doble partido y se definió por la diferencia de un gol que valía doble. Es decir, muy parejo. En aquel momento Ancelotti dirigía al Milan y Héctor Cooper dirigía al Inter. Bueno, pasó el Milan y luego fue campeón de Europa. En este caso, en este partido, lo raro fue que siendo local el Milan parece que hubiera habido algo así como miedo escénico. Raro el Milan que tiene tantas copas de Europa ganadas, tanta historia. Pero este es un Milan, un plantel que, como yo vengo diciendo hace tiempo, me parece que le excedía llegar a semifinales. No estaba para eso. Es más, hasta sorprendió cuando goleó al Napoli por la Liga de visitante y después lo volvió a eliminar al Napoli en cuartos de final. Yo creo que este Milán no es un Milán de lujo, no es un Milán como tuvo en tantos momentos. Acá no hay un Jenny Rivera, acá no hay un Kaká, acá no hay un Shevchenko, acá nada de eso. Este Milan es un Milan bastante normalito, con algunos buenos jugadores como Rafael Leao, por ejemplo, arriba, seguramente que sí, como Sandro Tonali, son buenos jugadores, sin duda, pero no me parece que sea para nada un Milan lujoso. El Inter, que siempre fue un equipo más rústico, más rácano, tiene mejores jugadores que el Milan. Y en este caso, el Inter salió mucho más decidido y fíjense qué cosa rara. Desde el minuto 7 del primer tiempo hasta el minuto 15 del primer tiempo, siendo visitante el Inter, llegaron los dos goles. El primer gol de Edin Dzeko, un gran goleador, el bosnio, sin dudas, un centro y la pone del otro lado de la clava, 1-0. A los pocos minutos, una jugada muy buena individual, Mkhitaryan se va entre 2-3 jugadores y logra convertir el 2-0. En muy poco, en una razón de 2-3 minutos. Y en el minuto 15 del primer tiempo, siempre el primer tiempo les digo, minuto 15, remate en el palo de Çalhanoğlu de media distancia, que es su especialidad, del turco, ¿no? Impresionante, o sea que el Inter se pudo poner no solamente 0-3, sino que hasta el árbitro convalidó un penal, Gil Manzano, el español, convalidó un penal para el Inter por una caída de Lautaro Martínez que después se vio que fingió y el VAR entonces hizo que lo anulara. O sea que el Inter estuvo a punto de estar hasta 0-4 en los primeros 30 minutos contra el Milan. Esto no habla de un partido parejo, habla de un partido desparejo que yo creo que está más relacionado con circunstancias relacionadas con este partido y los nervios seguramente,
que con otra cosa, porque Inter y Milan siempre han animado partidos mucho más parejos en este tiempo de lo que pasó en el partido de ida. Vamos a ver si en la vuelta las cosas pueden cambiar. También hay que decir que en el segundo tiempo Sandro Tonali estrelló un remate en el palo. Para mí estaba más cerca de irse la pelota afuera que adentro del arco, pero pegó en el palo al fin. Así que bueno, fue lo más cercano que tuvo el Milan. Pero el Inter le ganó muy bien. Un Inter que, atención con el Inter. Se lo digo ahora que falta. Este Inter, si va a la final con el City, no sé si los italianos no terminan llevándose la Champions. Yo creo que si va el Real Madrid a la final es favorito seguro el Real Madrid. Pero si va el City, no sé si el Inter no le termina ganando la final al City. Yo le veo mucha personalidad al equipo de Inter. Tiene un entrenador muy bueno como es Simone Inzaghi, que viene trabajando hace tiempo, le fue muy bien con el Lazio. Ahora con el Inter llegó bastante lejos. Un Inter que pasó en un grupo que estaba el Barcelona y el Bayern en la primera rueda. Así que vamos a ver qué pasa, pero por ahora el derbi bastante más desparejo de lo que parecía. Así que este es el panorama de la semifinal de Champions y ahora vamos a hablar un poquito de la Europa League. También allí las semifinales fueron muy importantes y tal como la Champions, algo desparejas en cuanto a la expectativa. Vamos a ir por un lado el partido entre Roma y Bayer Leverkusen, jugado en el Estadio Olímpico de Roma, un partido que ganó el equipo local 1-0, bastante mentiroso el resultado, le voy a decir, con el gol del chico Bové en el minuto 63, o sea, en el segundo tiempo, después de un dominio importante del Bayer Leverkusen. Atención porque este Bayer Leverkusen de Xabi Alonso no tiene casi nada que ver con aquellos equipos grises, insulsos, que llegaban hasta octavos de Champions, o en algún torneo menor más o menos pasaban una rueda o dos. No, este Bayer Leverkusen hizo una muy buena Bundesliga, es un equipo bastante bien estructurado, que juega bastante bien al fútbol y que no es casualidad que haya llegado a semifinales de Champions. De hecho, tranquilamente se puede haber llevado no solamente un empate, sino hasta un triunfo del Olímpico de Roma. Pero bueno, claro, le faltó esa pizca más para ganar el partido, porque tuvo varias situaciones de gol, le cuento, algunas conjuradas por el arquero Rui Patricio, el muy buen arquero portugués de la Roma, y en otros fallaron los delanteros. Pero atención que es un equipo que llegó en paredes, llegó tocando, llegó casi hasta el área de Roma, tuvo varias veces situaciones de goles claras y no las pudo concretar. Y el gol de Bové, del chico Bové, llega por un rebote después de una muy buena jugada de una definición de Tammy Abraham, que tapa muy bien el arquero en la primera, y en la segunda oportunidad ya vino la definición del gol. Y después los italianos son muy buenos defendiendo esas situaciones. Pero atención, está abierta esta semifinal. Vamos a ver qué pasa en Leverkusen todavía en la revancha, pero este equipo de Bayern va a dar guerra seguro. Y vamos a ver también qué pasa con Mourinho, ¿no? Porque Mourinho se dice que tiene una oferta del PSG, tiene algunas otras ofertas. Vamos a ver si sigue en Roma o no. Parece que no, porque la Roma ya le está buscando sustituto. Así que seguramente son los últimos partidos de Mourinho que completa, si la Roma pasa y llega a la final, un ciclo realmente importantísimo. Una muy buena actuación de la Roma en la primera temporada de la Liga. La Roma gana la Conference League la temporada pasada, eso la clasificó a la Europa League, está llegando a semifinales de la Europa League ahora, llega al segundo partido con un 1-0 a favor en el partido de ida, bastante bien la Roma. Ahora, el gran partido era el otro, y además por una cuestión hasta de corazoncito, siendo argentino, había una enorme cantidad de argentinos para ver, pero creo que por la tradición de estos equipos, no tanto de los técnicos solos, sino de los equipos, me parece que era importantísimo lo que se iba a jugar en el estadio de la Juventus, el partido de ida entre Juventus y Sevilla. Si decimos que la Champions está hecha para el Real Madrid, ya muchos dicen que la Europa League está hecha para el Sevilla, que la ganó 6 veces y va camino a la séptima. Bueno, el Sevilla, que venía a eliminar al Manchester United, nada más y nada menos llega a la semifinal, otra vez teniendo que jugar primero de visitante. Así como contra el Manchester remontó un 2-0 en contra y se puso 2-2. Acá contra la Juventus había que ver qué iba a pasar. Una Juventus que, les cuento, abriendo un paréntesis, que va a depender mucho de su futuro, de esta temporada y de la próxima, de lo que pase en un fallo que en los próximos días va a salir sobre si los famosos 15 puntos que le habían descontado en la Serie A en esta temporada por corrupción de su dirigencia, que ahora por una cautelar se los volvieron a colocar, a lo mejor se los vuelven a sacar. ¿Por qué digo esto? Porque si le quitan otra vez los 15 puntos, no está entre los primeros y no iría a Europa si no es que gana la Europa League. O sea, para la Juventus le es prácticamente fundamental para su proyecto futuro, para su economía del año próximo, ganar el Europa League por las dudas de que le pase en la Liga esto del descuento de los 15 puntos, porque si no, a lo mejor no va a Europa, no juega los torneos europeos el año que viene. O sea que fíjense la importancia que tiene para Juventus no solamente este partido con el Sevilla, sino la Europa League en general, porque después, por supuesto que de pasar tiene que jugar la final.
pero para Juventus es todo la Europa League, absolutamente, o puede serlo, prácticamente todo. Aún así, y con todo el público a favor, salió a jugar contra un Sevilla fuertísimo. Un Sevilla que viene de una temporada muy regular, muy mal en el inicio, no empezó bien con Lopetegui, después Lopetegui fue reemplazado por Jorge Sampaoli, que duró poquísimo en el cargo, y después llega Mendilibar, un entrenador veterano, un entrenador que ya está, digamos, en sus últimos años, pero que tiene un carácter muy positivo para los grupos. Un entrenador que le dio mucha confianza y le llega tarde tal vez el fútbol continental, siempre fue un técnico de fútbol más local en España, pero Mendilibar, bueno, llega en los últimos años a una competencia internacional de fuste, pero realmente lo está haciendo muy bien. Mendilibar le fue transmitiendo esta confianza a los jugadores, se nota mucho el cambio de mentalidad de un Sevilla que se anima a jugar al fútbol en cualquier campo, en este caso en el campo de la Juventus, y fue claro dominador del equipo andaluz, claro dominador del partido, con algo que recuperó el Sevilla, que me parece muy importante, que son la fuerza de las bandas. El Sevilla tiene dos bandas muy fuertes por las que juega, porque tiene en una banda a Marcos Acuña y lo tiene también al chico Gil, que recuperó a Brian Hill, que venía del fútbol inglés, y del otro lado también tiene a Navas, nada menos, digamos, en la parte más defensiva, y a Lucas Ocampos en la parte ofensiva. ¿Qué pasó acá? Venía jugando realmente muy bien Lucas Ocampos, era la figura del partido y se lesionó, lamentablemente, y tuvo que salir. Pero claro, tiene hasta banco de suplentes el Sevilla, entonces en ese caso hizo un cambio fundamental. La entrada de Montiel, Cachete Montiel, ustedes se acuerdan, el autor del penal que le dio a Argentina el título mundial hace meses en Qatar. Bueno, Montiel entonces ocupó el lugar de Navas, y Navas, un jugador que es bastante versátil, que por la banda puede jugar de atacante como de defensor, pasó a ser atacante, pasó al lugar de Ocampos. Bueno, el Sevilla con esas 4 jugadores en banda, más un gran Rakitic que dejó la selección croata pero que sigue teniendo una clase impresionante, jugó un gran partido, tuvo mucha la pelota, la administró muy bien y era lógico que llegara el gol de En-Nesyri, que es un delantero que cuando está en racha realmente es fabuloso. Bueno, En-Nesyri marcó ese gol. Y ahí se le complicó mucho a la Juventus. ¿Por qué? Porque la Juventus no encontró la pelota, básicamente. Un Di María que esta vez jugó de lanzador, con un Vlahovic arriba tratando de pescar alguna, mucho más complicado porque no encontró la fórmula casi nunca la Juventus, siempre mucho mejor el Sevilla, teniendo más la pelota, administrándola mejor. Y así parecía que inclusive cuando llegaron todos los cambios que llegan en la segunda parte, el partido se enmarañó y se pensaba que el Sevilla iba a llevarse los 3 puntos. Prácticamente era así, porque llegamos al minuto 45 del segundo tiempo. Les cuento que además de la lesión de Ocampos hubo otra lesión importante en este partido, que fue Bonucci, un gran defensor. Bonucci, campeón de Europa con Italia, que siempre hizo una gran dupla con Chiellini, que ahora bueno está jugando ya en fútbol menor, pero bueno, Bonucci sí que sigue todavía a un alto nivel. Bueno, Bonucci se lesiona y entra Gatti, Federico Gatti, en su lugar. Bueno, y no es Gatti, precisamente, no es otro que Gatti, el que empata el partido en la última bola del partido, pues así, la última. Era la última jugada del partido, un centro que le sobra a un gran arquero como Bono, al marroquí Bono, y del otro lado Gatti la empuja y con ese gol, sobre el final, en el último minuto de descuento, la Juventus saca al menos un empate que le permite ir a jugar el partido de Sánchez Pizjuán de la semana próxima con alguna chance. Yo digo con alguna chance porque Sevilla tiene una gran tradición en la Europa League y jugando de local y con su público, después de haber empatado en Turín, da la sensación de que el Sevilla lleva ventaja. Pero otra vez va a ser un partido apasionante, con, como les digo, muchos argentinos en campo. En el partido pasado pudimos observar a Di María, pudimos observar a Ocampos, después entraron Papu Gómez, Lamela también entró, Marcos Acuña, Montiel, imagínense, una enorme cantidad de argentinos para observar, pero esto es al margen, esto es un detalle. Lo importante es el partido y la importancia de estos dos equipos en el fútbol europeo, en el fútbol continental, y es una gran semifinal la que se va a jugar con hasta ahora resultado abierto en el Sánchez Pizjuán. Espero que les haya gustado este video, que como siempre les pido que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.